Sí. Ahora sí, ¿no? ¿Mm? No. Muy buenas tardes entonces a todas y todos. Nuevamente, bienvenidos a este espacio. Eh, Luego de una vacación por el Bicentenario de Bolivia, estamos nuevamente retomando este ciclo de formación permanente en gestión pública municipal en su tercer ciclo. Hoy nos toca abordar la temática financiación para la acción climática, la sesión número 11 de acuerdo a nuestro cronograma, con el propósito de conocer algunas alternativas para el desarrollo sostenible territorial. Se ha escrito mucho, se han generado muchos acuerdos a nivel de país respecto a la problemática del medio ambiente y con ello también a las contribuciones nacionalmente determinadas a nivel del país. Y para ello vamos a conocer los mecanismos de acceso de los países, en este caso nuestro país, Estado Plurinacional de Bolivia, a los cuatro principales fondos multilaterales que financian proyectos para frenar la crisis climática. Hoy nos va a acompañar en esta sesión el licenciado Marcelo Arroyo, quien es licenciado en Administración de Empresas con maestría en Gestión Financiera y doctorando también de eh, Desarrollo y Políticas Públicas de la Universidad San Andrés, Mayor de San Andrés. Cuenta con estudios de posgrado en políticas urbanas para ciudades sostenibles, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, gobernabilidad y gerencia política, gerencia integral de riesgos, entre otros aspectos relacionados a la gestión pública. Cuenta con 18 años de experiencia en esta área y nos va a compartir esta sesión importante que muchos de nosotros ya hemos escuchado, hemos oído hablar alguna vez, pero que necesariamente tiene su componente de conocimiento y de proceso riguroso para acceder a los fondos de financiación, en este caso para mitigar los efectos del cambio climático. Eh, Hemos compartido una serie de bibliografía que esperamos la hayan tomado en cuenta para la lectura previa. Y si no, tienen esa herramienta precisamente para seguir profundizando los conocimientos en este área. Es importante porque a la hora de la formulación de políticas y de la consecución de gestiones para el desarrollo de nuestros territorios, es importante que conozcamos siempre este eje de la política pública en el que podríamos salir beneficiados. En todo caso, vamos a escuchar esta ponencia muy en detalle y vamos a alojar también quizás mayor documentación en nuestra página web, en nuestra sección del ciclo de formación, precisamente para que ustedes tengan esas herramientas. Vamos a dar entonces la bienvenida, dicho esto, al licenciado Marcelo Arroyo, que actualmente forma parte del equipo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, el PNUD, a quien le damos la bienvenida. Si es que ya está conectado, tendría una reunión, iba seguramente salir de esa y estar con nosotros enganchándose de manera inmediata. Entonces, preguntamos a la licenciada Mariana Irashema o al licenciado Marcelo si ya está en sala, por favor, si nos confirman. ¿Todavía? Ya. Nos ha pedido un ratito el licenciado Marcelo Arroyo, sale de una reunión y inmediatamente se va a conectar con nosotros para el desarrollo de esta sesión número 11. Si alguien de la sala que ya está con nosotros tuviera alguna consulta, alguna perspectiva de esta sesión para que nosotros o para que la vayan formulando como pregunta en el chat y que nosotros vayamos direccionando estas preguntas como respuesta a lo largo del desarrollo de la sesión. ¿Listo?
Muy bien, entonces para los que se van ingresando a la sala, nos ha pedido el licenciado Marcelo Arroyo, nuestro disertante de esta 11ª sesión, un comper de tiempo para instalarse y conectarse para impartir esta sesión. Está saliendo de una reunión y ingresando a la nuestra. Mantenemos, por favor, en línea, en la sala, a la espera. Alguna perspectiva de la clase, de la sesión, sus preguntas o consultas ya formulándola en el chat para que la tengamos y podamos ir desarrollando la respuesta a lo largo de la sesión. Recording in progress. Recording in progress. Recording stopped. Grabación parada. Recording stop. Ya está. Ya ingresó ya. Dame voz. Muy bien, entonces vamos a nuevamente dar la bienvenida al licenciado Marcelo Arroyo, quien es parte del equipo de profesionales como economista senior del Programa de Naciones Unidas
en Bolivia, el PNUD, quien nos va a compartir esta 11ª sesión denominada Financiación para la Acción Climática en busca de alternativas para el desarrollo sostenible territorial. Entonces, damos la bienvenida al licenciado y gracias de antemano por su tiempo. Sabemos que su agenda es bien eh, con bastante trabajo, bien llena, y bueno, un agradecimiento especial por este espacio que se da en su tiempo, a nombre de nuestra institución, a la cabeza del licenciado Juan Carlos Valles Mamani, presidente de Andecruz. Licenciado Marcelo Arroyo, por favor, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, ¿no? Muy buenas tardes a todas y todos. Un verdadero placer volver a compartir este espacio con ustedes. En principio, mil disculpas por la demora, pero una reunión que tenía previa se ha alargado un poquito, lo que ha hecho que nos retrasemos, pero vamos a tratar de compensar un poco el tiempo y también, sobre todo, recibir algunas inquietudes y algunos comentarios de parte de ustedes. Creo que, si no estoy mal, el año pasado tuvimos una conversación similar, ¿no? Donde abordamos el tema un poco más global de lo que son las finanzas sostenibles. Esta vez vamos a hacer un poco de zoom en lo que es el financiamiento climático, ¿no? En específico, y enseguida les comentaré un poco cuál es la diferencia. Pero en todo caso, yo creo desde mi experiencia y sobre todo desde la experiencia regional que tiene el PNUD, creo que es una oportunidad interesante para abordar y trabajar desde el ámbito subnacional. Entonces, sin mayor preámbulo, les pido por favor si me pueden habilitar la opción de compartir pantalla. Ahora sí, está habilitado ya, Lice. Adelante. Perfecto. Bueno, ahí está la presentación. Por favor, me confirman si están viendo la presentación en modo completo. Confirmado, dicen, adelante. Perfecto, perdón, un ratito me he salido de la presentación. Ahí está. Listo. Estamos viendo en modo completo, ¿verdad? Correcto, modo completo. Adelante, Lice. Ok, muchas gracias nuevamente. Bueno, a ver, yo lo que quería comentarles primero es que este término, ¿no? Se ha ido un poco utilizando con mayor frecuencia, pero de manera simultánea a lo que son, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar de lo que son finanzas sostenibles, de lo que son finanzas verdes, de lo que son finanzas climáticas. Entonces, creo que es importante primero tener un panorama claro respecto a la definición conceptual de lo que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, en el esquema que ustedes ven en pantalla, intentamos hacer una diferenciación de lo que son las finanzas sostenibles, las finanzas verdes, las finanzas climáticas. Si se fijan ustedes, ¿no? En la presentación, en todo este recuadro anaranjado, vemos en principio al ámbito más general, más integral, que son las finanzas sostenibles, ¿no? Donde que básicamente están relacionadas con aquel financiamiento que tome en cuenta las cuestiones ambientales y sociales en cualquier decisión de inversión, ¿no? Estamos hablando entonces de que es un scope mucho más grande. Por ejemplo, aquí están el tema de coeficiencia institucional, los sistemas de análisis de riesgos que tienen las entidades financieras y que también pueden tener, por supuesto, los gobiernos subnacionales. Un subconjunto dentro de lo que son las finanzas sostenibles son las finanzas verdes. Y las finanzas verdes están relacionadas directamente con lo que son los productos financieros orientados a promover la inversión vinculada con el medio ambiente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Finanzas sostenibles es temas ambientales y sociales. Finanzas verdes tiene que ver específicamente con la parte ambiental y de cambio climático. Y ahí entramos al tercer subconjunto. Fíjense ustedes, en el recuadro que está en gris, hablamos de lo que son las finanzas climáticas, ¿no?
Y las finanzas climáticas están orientadas a promover las inversiones en acciones de mitigación y adaptación vinculadas con el cambio climático, ¿no? Entonces ahí tenemos como que tres niveles en materia de financiamiento vinculada a temas de sostenibilidad y a temas climáticos. Finanzas sostenibles, finanzas verdes y finanzas climáticas. ¿Cómo define el PNUD, ¿no? El tema del financiamiento sostenible? Estamos en el círculo más grande, ¿no? El financiamiento sostenible desde el PNUD se define como aquel capital público y privado que apoya el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y representa una arquitectura, es decir, una estructura de financiamiento que está diseñada para garantizar que cada decisión financiera se base en un cálculo de riesgo, ¿no? Y en un retorno que incluye el impacto hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Esas son las finanzas sostenibles. Entonces, en este ámbito pueden entrar, por ejemplo, los instrumentos que tienen que ver con, por ejemplo, bonos verdes, pero también los bonos sociales. Podemos pensar aquí en créditos verdes, créditos vinculados con el ámbito social, créditos vinculados con el ámbito de género, es decir, es un espectro mucho más grande, ¿no? En tema de financiamiento sostenible. Y ahora sí entramos a lo que es una definición del financiamiento climático. El financiamiento climático es básicamente una acción que es transformadora y fundamental para el desarrollo y para apoyar a las personas más pobres, que son las más afectadas por el cambio climático. Pero, dadas las limitaciones fiscales a las que se enfrentan, hoy en día los países pueden hacer más difícil encontrar estos recursos necesarios. El término de financiamiento climático se puede definir de manera diferente. No existe una definición oficial, ¿no? La evaluación bienal y la visión general de los flujos de financiamiento para el clima de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático se refiere a este tipo de financiamiento como los recursos que están dedicados a las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático a nivel mundial. Pero en el caso de nuestro país, además, la posición país habla de un mecanismo conjunto de adaptación y mitigación como una posición específica para también atraer flujos de financiamiento externo para movilizar recursos en relación a un mecanismo que aglutina tanto las acciones de adaptación como las acciones de mitigación. Y este mecanismo conjunto, por ejemplo, se refleja en la institucionalidad boliviana, en la dirección que tiene el mismo nombre, que depende de la autoridad plurinacional de la Madre Tierra, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Pues efectivamente que estos recursos permitan reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los diferentes sistemas a los impactos negativos del cambio climático, ¿no? Entonces, esa es la definición de financiamiento climático. Cuando les hablen de lo que es financiamiento climático, pues estamos hablando de los recursos destinados a las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático y que están directamente relacionadas con reducir esos impactos en cualquiera de los ecosistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los países desarrollados, ¿no? En una de las COPs, que son estas convenciones que anualmente se realizan a nivel internacional para discutir estos temas, hablan de que hay un compromiso de al menos 100.000 millones de dólares para la acción climática en los países en desarrollo. Es decir, hay un compromiso de generar flujos de 100.000 millones anuales para la acción climática en los países en desarrollo. ¿Y cómo se movilizan estos recursos? A través de diferentes ventanas, a través de diferentes fondos que deberían llegar a los diferentes países para poder emprender inversiones y acciones vinculadas a reducir los impactos en temas de adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Cómo se relacionan entonces las finanzas sostenibles con las finanzas verdes y las finanzas climáticas? Un poco ya lo veíamos en este esquema que presentaba al principio, ¿no? El financiamiento climático es una forma específica, ¿no? Enfocada a las acciones de mitigación y de adaptación a los impactos vinculados al cambio climático. Y para entender esta ubicación dentro del sistema financiero actual, es útil distinguir entre estos tres niveles, ¿no? Las finanzas sostenibles, las finanzas verdes y las finanzas climáticas, que no vamos a entrar nuevamente en esta definición porque las he explicado
al inicio en el esquema que he mostrado al principio de la presentación. Por favor, me van a avisar si es que la presentación no está corriendo o si hay algún problema con el audio para que también podamos detenernos. Y también, por favor, si es que existen algunas preguntas que quieran absolver, ¿no? Me pueden interrumpir también, pero ahí les voy a pedir la ayuda a la moderación para que me vaya alertando si es que hay alguna consulta en este momento. ¿De acuerdo? Un tema importante en este caso y en esta diapositiva tiene que ver con, no todo lo verde es climático, ¿no? Pero todo lo climático sí es verde. Si recuerdan ustedes, la primera diapositiva veíamos que dentro de las finanzas verdes está el financiamiento climático. Entonces, por ejemplo, el financiamiento para la biodiversidad no necesariamente tiene que ver con un financiamiento climático, porque estamos hablando de otro esquema, pero ambos son subconjuntos de lo que son las finanzas verdes. Entonces, recuerden ustedes este principio. No todo lo verde es climático, pero todo lo climático sí es verde, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro elemento para recordar también. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento climático, no? El financiamiento climático puede provenir de diferentes fuentes de recursos, ¿no? Hay algunas que son clásicas, ¿no? Y hay algunas nuevas modalidades. ¿Cuáles son las clásicas? Las fuentes públicas, es decir, que son los presupuestos nacionales, inversión pública, la cooperación bilateral, la ayuda al desarrollo o los grants o donaciones, los créditos, etcétera, son fuentes de recursos públicos, ¿no? Las que conocemos. Si todos miramos el presupuesto eh, de cada uno de los gobiernos subnacionales, vamos a ver que hay fuentes públicas y fuentes externas, y son las tradicionales con los organismos financiadores de siempre, ¿no? Recursos específicos, coparticipación tributaria, ¿no? Crédito interno, crédito externo, donación externa, que es básicamente lo que constituye la estructura financiera en los presupuestos públicos subnacionales. Pero también existen fuentes privadas. ¿Cuáles son esas fuentes privadas? Bancos comerciales, aseguradoras, fondos de inversión, bonos verdes, vamos a ver más adelante con más detalle este tema, empresas, fuentes multilaterales, ¿no? Aquí también vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Las fuentes multilaterales no solamente tienen que ver con los que conocemos, que es el BID, el Banco Mundial o la CAF, sino que cuando hablamos de financiamiento climático y producto de este compromiso de los países en desarrollo de generar 100.000 millones de dólares como flujo para que puedan ayudar a los países en vías de desarrollo a atender sus acciones vinculadas con la adaptación y mitigación del cambio climático, han creado fondos verticales vinculados a la acción frente al cambio climático. Y estos fondos verticales, por ejemplo, son el Fondo Verde del Clima, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Fondo para la Adaptación, que lo que hacen es poner a disposición ciertos importes de recursos para que los países puedan acceder a través de la presentación de proyectos climáticos a estos fondos y poder con eso tener una acción efectiva frente al clima, ¿no? Ahora bien, cada uno de estos fondos tiene diferentes ventanas, tienen diferentes ámbitos y formas de aplicar a esos recursos, pero constituyen una oportunidad interesante para nuestros países en vías de desarrollo, ¿no? Que son diferentes a las fuentes tradicionales que conocemos como el BID, el Banco Mundial, la CAF, que también son multilaterales, pero que tienen un mecanismo distinto, ¿no? Que no solamente están ligados a temas climáticos. Pero también hay nuevas modalidades. ¿Cuáles serán esas nuevas modalidades? Son mecanismos financieros o instrumentos de financiamiento que han ido surgiendo para canalizar fondos climáticos de forma más estratégica, demostrando ciertas habilidades de los países para tener impacto en indicadores como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o con las propias metas climáticas que tienen nuestros países en el marco de los compromisos asumidos en la Agenda de París, por ejemplo, ¿no? Suscrita el año 2015, o en la Agenda de Financiamiento para el Desarrollo. No sé si se han enterado, pero hace muy poquito se ha celebrado el 4º Foro Mundial de Financiamiento para el Desarrollo, donde los países han estado discutiendo la mejor forma de canalizar estos recursos, estas nuevas modalidades para atender temas vinculados con el desarrollo y que se ha llevado adelante en el marco de un
espacio, ¿no? Como a la agenda Addis Abeba, ¿no? Ahí, por ejemplo, tengo una pregunta de Johnny, dice, cómo influyen las contribuciones nacionalmente determinadas en el acceso a estos fondos? Las NDCs, ¿no? Y buena pregunta en este momento, tiene directamente relación con el financiamiento climático. ¿Por qué? Porque las NDCs reflejan los compromisos que tienen los estados, ¿no? De reducción de emisiones frente al cambio climático, establecidas en un acuerdo, que es la Agenda de París, pero traducidas en un compromiso que el país presenta cada cierto tiempo para poder atacar a esas metas, ¿no? O a esos targets de reducción de emisiones que se va fijando. Por ejemplo, nuestro país ha presentado su primera NDC el año 2016, luego se ha hecho el año 2022 una actualización y ahorita en este momento se está trabajando en la versión 3 de esas NDCs. Las NDCs del país tienen básicamente 4 sectores, ¿no? El sector energía, el sector agua, el sector de agricultura y el sector de bosques, ¿no? Y estos compromisos se van perfeccionando y modificando en función de cada una de las actualizaciones. Pero la modificación de estos compromisos no es hacia reducir la ambición, sino más bien hacia incrementar y mejorar la ambición. De hecho, seguramente muchos de ustedes ya conocen, la NDC en esta tercera versión está incorporando 2 nuevos sectores, ¿no? El sector de industria y el sector de residuos en estos compromisos internacionales. Entonces, cuando hablamos de financiamiento climático, estamos buscando los recursos necesarios para poder intervenir en proyectos que ayuden al cumplimiento de las metas establecidas en las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Entonces, esa es la relación que hay entre financiamiento climático con las NDCs. Y algunos de los otros mecanismos adicionales a los que les acabo de mencionar tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento combinado, o por su nombre en inglés, el blended finance, ¿no? Que no es otra cosa que buscar diferentes fuentes que pueden ser públicas, que pueden ser privadas, nacionales o internacionales, con los fondos verticales para hacer una estructura de financiamiento que combine estas 3 alternativas, pero que esté dirigida hacia una acción frente al cambio climático a través de sus compromisos o a través de sus NDCs. En el país todavía no tenemos un ejemplo de este tema, pero hay ejemplos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Paraguay, hay un fondo que se ha creado de financiamiento combinado, donde el Estado invierte en infraestructura, donde hay una movilización de recursos privados y también la posibilidad de acceder a un fondo vertical para acelerar la transición energética a través de la implementación de buses eléctricos y con la expectativa de reducir emisiones a través de esa transición de lo que es la movilidad a base de combustibles fósiles hacia movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, ese es un modelo interesante que está en proceso de construcción en la región. Y hay también los instrumentos temáticos, es decir, instrumentos mucho más específicos. Por ejemplo, los bonos verdes es un ejemplo. Los préstamos temáticos o créditos temáticos, hay fondos de inversión privados que están relacionados con esto. Entonces, hay un diseño de diferentes mecanismos que nos permiten canalizar recursos privados hacia objetivos vinculados con la reducción de emisiones y el cambio climático, ¿no? Otra vía complementaria que moviliza estos recursos en función de los resultados ambientales, que no necesariamente son en una fuente, tiene que ver con los instrumentos de mercado o los mercados de carbón. Bolivia todavía no tiene operaciones activas, pero ya existe una cierta apertura a trabajar con mecanismos que permitan aprovechar el potencial en términos de reducción de emisiones y sobre todo de la cuantificación del ahorro en términos de generación de las propias emisiones con un enfoque de soberanía, ¿no? Y bajo la política nacional de cambio climático que tiene el país, ¿no? Y hay una normativa para eso que es una oportunidad interesante y que puede ser parte de un blended finance también, por supuesto, ¿no? Y que puede estar combinada con otros instrumentos como emisiones temáticas también. Entonces, es todavía una arquitectura hacia la cual tenemos que, digamos, introducirnos con mayor profundidad, ¿no?
Ese es un poco el contexto general y conceptual. Ahora, ¿cuál es el escenario subnacional? Em, Quizás algunos de ustedes ya han visto algunos de estos puntos que voy a mostrar ahora, pero creo que vale la pena recordarlos porque no ha cambiado mucho el escenario subnacional, pero sí vale la pena tener en cuenta. Es decir, ya sabemos qué son las finanzas climáticas. Ahora veamos cómo estamos en el escenario subnacional en términos de recursos, y ahí creo que es importante recoger primero que en un contexto regional, es decir, a nivel de América Latina y el Caribe, hay tres tendencias muy marcadas que han contribuido a el incremento de la demanda de financiamiento para las regiones en los diferentes países, es decir, para lo subnacional. Y se van a dar cuenta que estos elementos son comunes a la realidad que tenemos en el país, ¿no? En todo el mundo, los gobiernos nacionales delegan responsabilidades a los subnacionales, a los alcaldes, a las ciudades, sobre muchas áreas de política pública que tienen un impacto en el cambio climático, ¿no? Es decir, ocurre eso. Sin embargo, las ciudades, los territorios, no carecen de cierta autonomía financiera para poder apalancar recursos y financiar esta infraestructura que se necesita para cumplir con estos compromisos. De hecho, algunos de los municipios tienen sus agendas ODS o sus agendas urbanas, donde claramente se puede ver que muchas de las competencias que tenemos a nivel subnacional aportan directamente hacia los compromisos asumidos por el Estado en materia de ODS, ¿no? Y que no necesariamente se tiene toda la asignación de recursos necesarias para cumplir con esos objetivos. Entonces, eso refleja un poco esta tendencia que no es solo en el país, sino que es una tendencia a nivel regional. Por otro lado, los gobiernos nacionales deben trabajar en sus ciudades para comprender las brechas eh, y poder trabajar para abordarlas como una prioridad, es decir, las brechas de financiamiento. Por ejemplo, ustedes conocen o alguien sabe cuánto necesitamos en términos de recursos para poder cumplir con nuestras contribuciones nacionalmente determinadas o con las NDCs, ¿no? Yo creo que eso todavía es un tema en construcción, ¿no? Para poder precisar esa brecha de financiamiento. Sabemos cuánto necesitamos a nivel subnacional para poder cumplir con nuestras contribuciones a estas metas climáticas. Yo creo que todavía no, porque todavía estamos empezando a reconocer cuál es el grado de aporte que se tiene desde lo subnacional a estos grandes desafíos que se tienen en el país. Entonces, es importante primero conocer y tratar de aterrizar la idea de cuál es la brecha de financiamiento en términos de cambio climático, ¿no es cierto? Pero entonces, estas tres, si ustedes quieren, tendencias o premisas a nivel subnacional que son comunes entre los países y que también se ven en nuestro país, nos muestran que hay todavía mucho camino por recorrer. Pero adicionalmente, vemos un poco el comportamiento, ¿no? Hay una tendencia hacia el estancamiento en términos de las transferencias del Tesoro General del Estado, ¿no? Esta es una gráfica del 2022, pero esto no ha cambiado mucho en el tiempo, es decir, no vamos a poder volver nunca al techo que teníamos el año 2014 vinculada a la época en la cual había una mayor producción de hidrocarburos y por tanto los recursos estaban mucho más al alcance de todos nosotros, ¿no? Entonces, más bien ahorita hay una tendencia hacia la baja, pero con un cierto estancamiento en todo lo que son las transferencias, ya sean principalmente por el IDH, pero también de alguna manera en la coparticipación, que es un poco más fluctuante, ¿no? Entonces, ahí vemos que han habido caídas importantes del 35 y el 51% en términos específicos del IDH y de 35% en el agregado de las transferencias entre el 2005 y el 2020, entre el 2014, perdón, y el 2022, ¿no? Por otro lado, hay una alta dependencia fiscal de las transferencias del Tesoro General del Estado, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, las transferencias representan en promedio, ¿no? El 59, casi 60% de los recursos en los presupuestos a nivel subnacional. El 31%, es decir, solo un tercio, constituye los recursos propios en promedio, y hay un 10% de otras fuentes, ¿no? Que pueden ser créditos, donaciones u otros mecanismos. Pero adicionalmente vemos que gran parte de las transferencias están ya preasignadas por competencias delegadas, ¿no? Los gastos dispuestos por ley.
el Seguro Universal de Salud, la Renta Dignidad, Seguridad Ciudadana, etcétera. Y por otro lado, sabemos también que ese 30% de recursos propios financia un poco la parte administrativa, el funcionamiento, los servicios que se tienen en los niveles subnacionales. Entonces, el espacio fiscal para poder atender cualquier compromiso vinculado a desarrollo sostenible, cambio climático, se contrae. Y esto pone en evidencia la necesidad de explorar nuevos mecanismos de financiamiento, y uno de ellos es el financiamiento climático. ¿Y cuáles son las necesidades de financiamiento que se tienen, ¿no? Proyectos, obras estratégicas en temas de residuos, por ejemplo, movilidad y transporte, saneamiento básico, infraestructura de impacto. ¿Y por qué menciono estos? Porque gran parte de estos, temas de residuos, movilidad eléctrica, saneamiento, están directamente relacionados con las contribuciones nacionalmente determinadas en el marco de las atribuciones y competencias que pueden tener los gobiernos subnacionales, ¿no? Por otro lado, está el dilema de la inversión pública versus la inversión social en términos de lo que es inversión en infraestructura versus inversión social, ¿no? Ahí, por ejemplo, está un ranking promedio 21-24 entre lo que es el gasto total y la inversión pública, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, que hay una paradoja, ¿no? Es decir, cuánto efectivamente es lo que se está catalogando como inversión pública ligada a lo que es infraestructura y dejando de lado la inversión social, que sabemos que es un componente fuerte en términos de gasto, ¿no? Fíjense ustedes ahí, vemos que hay un 16% de incidencia en lo que es la ejecución de la inversión pública respecto al gasto total, lo que probablemente está subestimado en términos de lo que entendemos por inversión pública, ¿no? Esto a nivel de ciudades capitales más en alto, solo para tener un panorama, ¿no? Entonces, siendo este el escenario subnacional, de nuevo, estamos en la necesidad de poder generar otras alternativas que nos permitan ampliar ese espacio fiscal, ¿no? Es decir, buscar alternativas de financiamiento. Y ahí, por ejemplo, están estos nuevos mecanismos de financiamiento climático, ¿no? No hay una clasificación universal, ¿no? Sin embargo, los principales mecanismos y modalidades de financiamiento climático tienen que ver con los fondos verticales, ya les decía, tiene que ver con, acá tengo una consulta, ok, no, ahorita le respondo. Dentro de estos mecanismos, por ejemplo, están los fondos verticales, ¿no? El Fondo Verde del Clima, el Fondo para el Medio Ambiente, el Fondo de Adaptación, que son fuentes de recursos creadas con estos fondos que transfieren los países en desarrollo para poder atender estas necesidades. Ahora, esos fondos verticales están aquí arriba y lo que se tiene que hacer como estados es buscar la manera de que puedan fluir esos recursos, llegar al Tesoro General del Estado y a partir de eso poder atender estas necesidades en materia de cambio climático. Cada uno de estos fondos tienen diferentes ventanas o mecanismos, algunas vinculadas con residuos, otras vinculadas con energía, otras vinculadas con temas de industria, otras vinculadas con agroindustria. Es decir, hay una variedad de ventanas que nos permiten generar capacidades y sobre todo recursos para atender estos temas, ¿no? Están también los créditos concesionales, es decir, buena parte de los fondos que existen a nivel global son créditos, pero son créditos con tasas mucho más bajas, con periodos de plazo más largos, pero fundamentalmente que están vinculados a metas climáticas, a impactos vinculados con el cambio climático. Por ejemplo, ¿no? Es decir, si tú tienes la posibilidad de acceder a un crédito verde para financiar la electromovilidad, ¿no? Pues la tasa puede ser variable, ¿no? En relación a cuán cerca estás de alcanzar tu meta de reducción de emisiones por electromovilidad, por ejemplo, ¿no? Esa es una posibilidad. Entonces ahí tienes una tasa variable que no está vinculada al tema solamente riesgo financiero, sino más bien hacia metas climáticas, ¿no? ¿Existen donaciones o subvenciones? Sí, también, pero fundamentalmente ligadas a asistencia técnica, ¿no? Para fortalecer capacidades institucionales a nivel de gobierno, etc. Y también existen garantías y seguros. En muchos casos, ¿no? Estos mismos fondos verticales te permiten crear fondos de garantía para desarrollar, por ejemplo, instrumentos de deuda. Es decir, yo quiero emitir un bono soberano, pero tengo un nivel de riesgo muy alto
y necesito tener credibilidad en el mercado, entonces con los fondos que puedo descolgar de un fondo verde del clima, creo un fondo de garantía que me permite respaldar una emisión de bonos, por así decirlo, ¿no? Y bueno, están también pagos por resultados, ¿no? En el caso de nuestro país, hay una iniciativa en un territorio, en Charagua, que está bajo el mecanismo LIF, ¿no? Que permite establecer un mecanismo de cooperación por resultados, es decir, vinculado a deforestación, ¿no? Que quiere decir que en la medida en que yo pueda garantizar una cierta área de bosque y generar un ahorro en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues esto puede canalizarse a través de un pago, ¿no? Por hectárea de preservación del bosque y por tanto una reducción de emisiones implícita para poder tener un financiamiento para este territorio. Pero no es tan sencillo, ¿no? Este mecanismo requiere una serie de condiciones habilitantes que están en proceso, ¿no? De hecho, es el más avanzado que tenemos a nivel subnacional, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, que está trabajando gran parte de la cooperación en este mecanismo, porque es un caso interesante y un caso de éxito que puede ser perfectamente aplicable al país. Está el canje de deuda por acción climática, hay canje de deuda por naturaleza, canje de deuda por desarrollo, que tiene que ver con la posibilidad de negociar una porción de la deuda pública del país vinculada a metas climáticas, ¿no? Hay muchos países que han optado por este mecanismo, ¿no? Por supuesto, esto tiene que conllevar un análisis de viabilidad financiera, ¿no? Tiene que tener una serie de estudios que permitan mirar este mecanismo con mayor detalle. Está el blended finance, que ya lo hemos comentado. Está la deuda soberana o los bonos temáticos que vamos a ver en un ejemplo o en un caso particular que tenemos en el país, ¿no? Algunos hitos importantes en Bolivia, en todo lo que es este ciclo del financiamiento sostenible, el financiamiento climático, ¿no? Eh, Ahí, esto se ha empezado a hablar más o menos desde el año 2020 hasta la fecha. Han habido iniciativas tanto públicas como privadas a lo largo del tiempo. Ahí pueden ver ustedes en esta relación que, por ejemplo, desde el sector privado se crea una mesa de finanzas sostenibles. Algunos municipios han estado en interacción con la mesa en algún caso para presentar algún caso de éxito o para recibir algún tipo de asistencia o fortalecimiento de capacidades más bien, ¿no? Eh, Algunos bancos han emitido sus sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales. Por ejemplo, ahí está el Banco Ganadero en el año 2020. La Bolsa Boliviana de Valores ha trabajado con guías e instrumentos para orientar cómo se hacen estas emisiones temáticas, ¿no? En nuestro país hay municipios que tienen experiencia en emisión de deuda, en emisión de bonos, está La Paz, creo que también Santa Cruz, etcétera, pero no vinculadas a temas climáticos, ¿no? No son bonos temáticos. Entonces, ahí se han desarrollado guías e instrumentos que pueden ayudar a acelerar este proceso, ¿no? El año 2022, la ASFI ha habilitado una regulación para la emisión de bonos temáticos. En su reglamento había una actualización. Se ha dado una primera oferta financiera con emisión climática alineada a las NDCs y ODS a través del BDP, que empezó el 2022 y finalmente se ha emitido en el año 2023. El 2024, el banco solo ha hecho su primera emisión de bonos sociales. No son verdes, pero sí están bajo el paraguas del primer círculo, ¿se acuerdan? De finanzas sostenibles. Y el día de ayer, ¿no? Han presentado y han hecho la oferta pública de la segunda emisión de bonos sociales, los del Banco Sol. El Banco de Desarrollo Productivo se ha acreditado ante uno de estos fondos verticales, ante el Fondo Verde del Clima, lo que le permite poder ya solicitar y recursos a este fondo y canalizarlos para inyectar al sistema financiero, ¿no? Y bueno, se han ido generando otros espacios relacionados con las finanzas sostenibles, esto desde una perspectiva más privada, si quieren ustedes, ¿no? Adicionalmente, había una oferta significativa de programas de fortalecimiento de capacidades en diferentes universidades. Si ustedes hacen buscar en el Google, van a encontrar que varias universidades privadas, sobre todo, han ido generando diferentes programas para capacitar a funcionarios públicos y también a profesionales del sector privado en lo que son las finanzas sostenibles y climáticas. Y también se han ido publicando varios instrumentos operativos como guías, estudios e investigaciones, ¿no? Desde el ámbito público,
¿no? Bolivia tiene una política nacional de cambio climático. Hay un primer reporte de avance de las NDCs del 2022 al 2026, o perdón, de las NDCs del 2022, y ahorita se está apuntando ya a la actualización de la NDC. Hay una disposición del Tribunal Constitucional sobre la no mercantilización de las funciones ambientales, es decir, esta apertura a los mercados de carbono. Hay una estrategia nacional de financiamiento climático desarrollada por el Ministerio de Planificación que está en proceso de validación final. Está el decreto 5264 de octubre del 2024 que habilita los créditos de carbono. Está en proceso la actualización de la NDC 3.0. Hay una resolución de marzo de este año sobre un reglamento para el Registro Nacional Obligatorio de Programas y Proyectos, el RENAP, que da la posibilidad de que el sistema de inversión pública comience a registrar los proyectos que tienen una incidencia climática y que van a ser utilizados como una base para poder entrar en estas operaciones vinculadas a mercados de carbono y también que involucran no solo al ámbito público, sino también al ámbito privado, ¿no? Este es un poquito el resumen de la estrategia de financiamiento climático a nivel nacional, ¿no? Del Estado plurinacional, que se basa en la política plurinacional de cambio climático, en las NDCs, nos habla sobre una gobernanza del sistema climático nacional. Se destacan varios instrumentos financieros que se están desarrollando como parte de esa estrategia y, por supuesto, se identifican varios elementos vinculados a la gestión del financiamiento para programas y proyectos, ¿no? Entonces, existe esa estrategia, está en proceso de validación y prontamente, seguro, el Ministerio la va a presentar oficialmente, aunque creo que han habido consultas también con los niveles subnacionales, con los sectores. Hace muy poquito se ha tenido el primer Foro Nacional de Finanzas Sostenibles, ¿no? Que trataba sobre principalmente sobre el desarrollo de mecanismos e instrumentos de financiamiento climático en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París, vinculado precisamente a todos estos temas de operaciones de mercado. Este evento ha sido apoyado por varias organizaciones de la cooperación internacional y ha permitido llevar adelante una discusión seria sobre estas oportunidades y alternativas. Vamos a ver ahora algunos hitos importantes, ¿no? Ya lo mencionábamos al principio, está las emisiones realizadas por el Banco de Desarrollo Productivo, por el Banco Sol, ¿no? En el caso del BDP, ¿no? Su programa de bonos verdes, en fecha 6 de octubre, ¿no? La ASFI les ha autorizado ya a inscribir su programa de emisiones y el 10 de noviembre la ASFI autoriza, ¿no? Que las empresas revisoras externas puedan realizar este trabajo eh, y que puedan realizar estas operaciones y poder emitir los bonos. Enseguida vamos a responder las consultas que nos están llegando por el chat, ¿no? Este programa de emisiones del BDP tiene previstas 3 emisiones. Se ha realizado la primera, ¿no? La segunda va a hacerse este año y la tercera también. La primera ha sido una emisión por 102.9 millones de bolivianos, ¿no? Y ha tenido, y acá lo vamos a ver, eh, identificación de sus impactos ambientales, ¿no? Fíjense ustedes, estamos hablando de 1.200 toneladas de CO2 reducidas, esa era la expectativa de esta emisión. Una colocación de 65 millones en la cartera de coeficiencia, esto representa el 63% del bono verde, es decir, para este proyecto en específico, y los usos de fondos están identificados en estas categorías, ¿no? Energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, prevención de la contaminación, productos adaptados a la economía ecológica, etcétera, que es parte del marco de referencia que tiene que tener un bono temático, en este caso un bono verde. El marco de referencia es básicamente la justificación del por qué esta emisión se etiqueta como un bono verde, un bono social o un bono sostenible, ¿no? Y como se fijarán ustedes, estas categorías están directamente relacionadas con los ODS y con las metas de las NDCs, en este caso en específico la meta 2, la meta 9 y la meta 10 de las NDCs de nuestro país, ¿no? Esta es la hojita de ruta y la línea de tiempo para que se ha tomado el BDP para la emisión de sus bonos. Se empieza el año 2021 y se concluye el año 2023, ¿no? Con todos esos hitos que ustedes pueden ver en pantalla, pero que fundamentalmente tiene que ver con la construcción, y yo siempre digo, de una curva de conocimientos, ¿no? Es decir,
hemos tenido un proceso de aprendizaje, tanto el emisor, en este caso el BDP, como también el regulador, en este caso la ASI, las propias agencias estructuradoras financieras, ¿no? La Bolsa Boliviana de Valores y todo el sistema en realidad, porque era el primer ejercicio realizado. Por eso ha tomado casi 2 años, ¿no? Y ahí se ha contado con el apoyo de la CAF, del PNUD, en todo este proceso. ¿Quiénes pueden emitir bonos temáticos, ¿no? ¿Y cuáles son los principales beneficios? Los pueden emitir empresas privadas, gobiernos nacionales, subnacionales, entidades de intermediación financiera, instituciones financieras de desarrollo y varias otras organizaciones. Entonces, ¿por qué un gobierno subnacional debería emitir un bono, ¿no? Porque básicamente, ¿no? Permite al emisor alcanzar sus metas y sus objetivos vinculados con las NDCs y los ODS, permite diversificar su base de inversiones, ¿no? Permite que el emisor aumente su reputación general al centrar sus compromisos medioambientales y sociales y permite además canalizar los fondos hacia las metas de los ODS. Puede ayudar al emisor a conseguir mejores condiciones financieras, es decir, financiarse en el mercado siempre es más barato que con un crédito, ¿no? Y sobre todo la diversificación de mi portafolio, es decir, que directamente puedo tener una valoración de cuánto estoy aportando a las contribuciones nacionalmente determinadas y reportar eso ante el propio Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, tener esa participación y ese prestigio ganado en el mercado, además de expandir el espacio fiscal, ¿no? Se acordarán ustedes que estamos limitados como subnacionales con las fuentes tradicionales, pero esto nos permite expandir un poco esa capacidad, ¿no? Hay 7 pasos para la emisión de los bonos, para la emisión de cualquier tipo de bonos. En este caso es un ejemplo de un bono soberano, es decir, de un bono que emite el nivel nacional, pero si ustedes quieren, la ruta crítica es similar para la emisión de cualquier bono, ¿no? Es importante en el paso 1 tener un enlace con los actores del gobierno subnacional, establecer un marco temático, es decir, cómo apunta el objeto de esa emisión con la posibilidad de generar un bono temático, identificar el presupuesto y los proyectos elegibles, probablemente la parte central. Hemos tenido aproximaciones con varios gobiernos subnacionales y este ha sido el punto en el cual varios de esas expectativas han detenido un poco el proceso y en algunos casos se han caído porque no había la posibilidad de hacer esta identificación de los proyectos elegibles, ¿no? Es decir, no tenían portafolios bien clasificados, con impactos bien medidos o con líneas de base bien estructuradas, ¿no? Luego se hace una revisión externa, independiente, es decir, viene un ente externo a hacer una revisión para decirme si el marco de referencia de la emisión de mis bonos está o no está adecuado, ¿no? Hay en Bolivia 2 verificadores externos registrados y autorizados por la ASFI, nada más, porque estamos empezando, y luego se hace la emisión o la oferta pública del bono, ¿no? Y el paso 6 es el monitoreo y reporte de cada una de las emisiones y este proceso es iterativo y se va repitiendo, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los informes de segunda opinión, esto preemisión que se ha realizado para el bono del BDP y también el reporte al primer año de realizada la emisión, que es el reporte de seguimiento, que no lo puede hacer la misma FID, tiene que ser la otra. Y en este caso ahí están las 2 instituciones que trabajan, que están registradas actualmente en el país. Otro mecanismo interesante son los fondos de inversión. Este es un ejercicio que se ha trabajado con un fondo de inversión privado, ¿no? Que se llama Fondo de Inversión Cerrado Sostenible y que está alineado 100% a los ODS bajo los principios de inversión responsable. Ahí está la estructuración del fondo. El fondo de inversión está orientado a generar un capital que permita el recambio de iluminación del sistema de alumbrado público en gobiernos subnacionales a través de el uso de energías limpias, ¿no? Y canalizando también fondos verticales y con un apalancamiento en esta relación y con la idea de poder otorgar créditos a los gobiernos subnacionales para avanzar en este tema con tasas mucho más convenientes, plazos mucho más interesantes y que además este fondo ha permitido identificar que los gobiernos subnacionales tienen la capacidad de poder realizar el repago de este crédito a este fondo con los recursos de su tasa de alumbrado público, por ejemplo, ¿no? Este es un ejercicio bien interesante que se lo ha presentado en varios espacios,
porque de alguna manera permite mirar cómo desde el ámbito privado se pueden generar este tipo de iniciativas. Y esto se puede replicar con otro tipo de esquemas, con movilidad eléctrica, con tema de residuos, etcétera, ¿no? Entonces, es un ejemplo interesante. El fondo está creado, ¿no? El fondo está perfectamente listo para su implementación. Únicamente acá lo que falta es que la actualización del marco regulatorio permita al operador del fondo ponerlo en marcha, ¿no? Y con lo que les mencionaba también, ¿no? Ahí está el tema de las guías de bonos sociales verdes y sostenibles. Ahí está el enlace, lo van a poder descargar para mirar con más detalle, ¿no? Cuáles son los pasos, cuáles son los hitos y cuáles son, digamos, los criterios para decir si un proyecto puede o no puede ser elegible para una emisión de bonos verdes, por ejemplo, ¿no? Está también las guías de los factores ASG, es decir, esto para poder alinear un poco la razón de ser de las instituciones hacia posibilidades de inversión, ¿no? A través de la adopción de criterios ambientales y sociales de gobernanza, que es parte de las para entrar en el mundo del financiamiento climático y sobre todo el financiamiento verde. Este es un ejemplo de un modelo combinado de blended finance, ¿no? Ahí pueden ver ustedes cómo se compone esta estructura. Hay un componente vinculado a un fondo vertical, que es una subvención. Acá tenemos componentes de asistencia técnica. Están los fondos privados a través de una línea de crédito con el fondo vertical. Y esto va hacia los clientes finales, que son quienes van a ser beneficiarios de este tipo de mecanismo, ¿no? Estos fondos verticales pueden ser de multilaterales, puede de los tradicionales o de los nuevos. Ahí, por ejemplo, están en el ejemplo el ACAF, el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación y un banco multilateral como es KfW, ¿no? Y esta es la base para una estrategia de financiamiento o combinado, ¿no? Apalancar recursos, fondos públicos, fondos privados, fondos verticales, y para eso se debe diseñar la arquitectura financiera, tener claridad respecto a los proyectos elegibles, la innovación financiera, es decir, cuál va a ser el mecanismo utilizar estos fondos, ya sea a través de un fideicomiso o a través de un fondo de inversión privado u otra modalidad, y cuál es el marco de evaluación de los impactos, es decir, cómo aseguramos que esos fondos están directamente aportando a la reducción de emisiones o cualquier otro indicador que hayamos definido, ¿no? Eh, y algunas consideraciones finales, ¿no? Poco, eh, la idea es que estos mecanismos permitan el cumplimiento de la agenda climática, ¿no? Que los recursos públicos nacionales, si bien son la primera línea de financiamiento, necesitan de flujos significativos del sector privado, donde para su movilización efectiva el sistema financiero juega un papel súper importante. Cuando hablamos de financiamiento climático, no solo tenemos que pensar en el fondo vertical y que nos va a fluir los recursos, sino también cómo movilizamos el mercado de capitales interno, ¿no? Y creo que ahí, a nivel subnacional, hay oportunidades interesantes como las que hemos ido viendo a lo largo de la presentación, ¿no? El desarrollo de mercados de finanzas social para canalizar estos recursos. A nivel regional hay un progreso interesante en esta dirección, pero todavía hay un potencial en crecimiento en los mercados financieros, ¿no? Y cierro con esta última frase, es fundamental movilizar flujos de capitales a nivel subnacional. Estamos a punto de cerrar un nuevo ciclo de gestión y abrir otro, y creo que los desafíos aún son todavía más grandes, ¿no? Porque hay muchas brechas de desarrollo que no se han logrado cerrar a nivel subnacional y sabemos que los recursos cada vez son más escasos. Entonces, estos elementos de innovación financiera, el uso de estos mecanismos, creo que son temas en los que hay que concentrarnos y discutir para ver qué oportunidades hay desde lo subnacional para poder contribuir con esto, ¿no? Yo me quedo acá, ¿no? Muchísimas gracias por la atención. Y ahora sí, podemos atender algunas consultas y voy a ir viendo también las que nos han dejado a lo largo de la presentación. Licenciado, teníamos dos preguntas todavía que nos estaban haciendo los participantes. La primera creo que ya usted la resolvió, cómo influyen las contribuciones nacionalmente determinadas en el acceso a los fondos verdes, es decir, cómo influyen, ¿no? Y ya la respondió. Entender la economía local
la forma de producción permite que las acciones hacia el cambio climático sean más efectivas, consulta Luis Fernando. Y hay otra consulta, ¿en qué consiste el mercado de carbono? Perfecto. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta, que tenía que ver con entender la economía local en forma de la producción que permita realizar acciones hacia el cambio climático sean más efectivas. Definitivamente, yo creo que el tema de la producción y de la economía local tiene una contribución directa a todas estas metas climáticas, ¿no? A nivel subnacional está más cerca de la gente, por tanto, las estrategias de desarrollo local son mucho más precisas en términos de alcance y también en la definición de impactos. En este sentido, si incorporamos criterios de sostenibilidad hacia los esquemas de producción, hacia los modelos de desarrollo local, hacia los sistemas económicos locales, por supuesto que vamos a tener impactos mucho más importantes en lo que hace a la reducción de los impactos del cambio climático, ¿no? Ya sea en términos de agricultura sostenible, en términos de producción más sostenible. Pues creo que ahí hay un elemento central. No nos olvidemos que los gobiernos subnacionales tienen atribuciones como para poder acompañar este tipo de procesos. Entonces, yo creo que sí hay una relación directa. Ahora, ¿dónde está la observación? La observación está en que todavía no se ha logrado visibilizar esa articulación, esa trazabilidad de cómo el aporte local está contribuyendo hacia estas metas con la acción frente al cambio climático. Es decir, no estamos pudiendo mostrar el cómo estamos aportando desde la producción local, desde los sistemas económicos locales, hacia el cumplimiento de estas metas climáticas. De hecho, uno de los grandes desafíos para la actualización de la NDC 3.0 es cómo territorializar este enfoque, ¿no? Que ahorita tiene una mirada más nacional, más sectorial, pero que se tiene que traducir en acciones desde los gobiernos subnacionales, ¿no? Es un poquito en relación a lo que es la producción y a la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, ¿en qué consisten los mercados de carbono? Yo creo que acá primero hay que diferenciar, ¿no? Dos tipos de mercados de carbono, ¿no? El mercado regulado de cumplimiento, que está establecido por gobiernos o acuerdos internacionales, por ejemplo, el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, donde se tienen que mirar un poco los permisos y la forma en la cual se van a certificar, ¿no? Las reservas de carbono que se tienen en cada estado. Y, ¿no? Si la decisión es avanzar hacia operaciones de mercado, cómo transar estos certificados o sus excedentes, ¿no? En el mercado. Y no es un mercado, sino son varios mercados. Y a través de diferentes mecanismos. Otra opción es que definitivamente yo como país, ¿no? Decido no transar esos certificados, ¿no? Por el inventario de reservas de CO2 que puedo tener en mi país, sino más bien utilizar para optar otro tipo de mecanismos como el que les he mencionado de cooperación por resultados, donde más bien yo utilizo esos certificados para recibir un pago, ¿no? Por este servicio que estoy realizando de garantizar ciertas hectáreas de cantidad de bosque que me permite, ¿no? Más bien ahorrar y contrarrestar las emisiones que se puedan generar, ¿no? Eso se llama el mercado regulado. Pero también hay el mercado voluntario. Esas organizaciones compran y venden créditos de carbono, esto ya a nivel, si ustedes quieren, privado, para compensar sus emisiones, ¿no? Sin una obligación legal. Estos créditos provienen de proyectos sostenibles que van desarrollando las propias empresas y que pueden transar libremente en los mercados, ¿no? Y bajo estándares específicos, ¿no? Por ejemplo, están los estándares de Verra, el Gold Standard, una serie de mecanismos que un poco van definiendo estos elementos. Ahora bien, en el caso de nuestro país, creo que esta es una oportunidad súper interesante que se está abriendo, ¿no? Y que de alguna manera hay que explorar con mucha responsabilidad y con mucho cuidado, ¿no? Es decir, si bien hay todo el conjunto normativo que ya hemos comentado a lo largo de las sesiones, creo que es importante mirar primero cuáles son las condiciones que me van a permitir operar en estas operaciones, ¿no? Es decir, condiciones habilitantes. Por ejemplo, tener un inventario de emisiones. Segundo, tener un sistema de monitoreo, reporte y verificación.
Se han dado pasos importantes al respecto, pero creo que todavía el país tiene que desarrollar varios de estos mecanismos. Ahora, lo interesante en esto es que hay mucho interés de parte de la propia cooperación internacional, de parte del gobierno por avanzar en este esquema. Pues yo creo que ahí es momento de aprovechar este espacio. Y pensando en lo subnacional, creo que es interesante explorar qué oportunidades puede representar este nuevo paradigma para los gobiernos subnacionales. Es decir, cómo podemos articular la mirada territorial en estas operaciones para tener beneficios en nuestros territorios. En qué medida se puede capturar parte de esos recursos y cómo se pueden utilizar estos recursos para contribuir también en estas metas climáticas, ¿no? No sé si he respondido a la última consulta, pero básicamente he tratado de resumir un poquito este esquema de trabajo. No, muchas gracias por incorporado precisamente esta segunda parte de la finanza sostenible, precisamente para seguir escudriñando posibilidades. Entendemos de que hay una agenda global 2030 y que todavía en las COP se analiza el grado de cumplimiento y de financiación hacia los países subdesarrollados, y en el caso nuestro país es vamos a decir, un estado que tiene un paquete normativo que está en relación y en armonía al medio ambiente, pero que todavía no tiene, como decía usted, desarrollado las oportunidades a nivel del territorio, y lo que pretendemos con este tipo de espacios es precisamente generar conciencia en las autoridades de los 3 niveles de gobierno, precisamente para que vayan trabajando en la gestión del conocimiento y también ir abordando aspectos ya más concretos como lo ha ido elaborando el BDP, ¿no? Hemos tenido precisamente, queremos generar también para aportar en el tema de la gestión de residuos sólidos, en la economía circular con el BDP y los bonos verdes. Entonces, son aspectos innovadores que seguramente nos pueden ayudar a nosotros a financiar nuestras propias necesidades. Muchas gracias, licenciado, por este tiempo que se ha dado, y esperemos contar con una nueva oportunidad donde nos amplíe seguramente algún otro aspecto ya del desarrollo de cómo se vaya dando esta situación respecto a la financiación para la acción climática. Muchas gracias. Sus palabras para despedirse de la sesión de los colegas que están presentes. No, al contrario, el agradecido yo por permitirme compartir estos elementos conceptuales y estas experiencias, digamos, a nivel nacional que pueden ser interesantes como una oportunidad para los municipios, y felicitar la iniciativa de Cruz y de quienes están participando en esta sesión por tener precisamente este tipo de reflexiones que creo que siempre van a permitir fortalecer las capacidades, pero sobre todo renovar la visión y el enfoque al desarrollo que requieren nuestros gobiernos municipales, ¿no? Así que simplemente un saludo y nuevamente muchas gracias por la invitación. A usted, muchas gracias a todos los participantes, a los colegas que han participado, y nos veremos el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias y hasta entonces.